La meditación de hoy se titula Dios tiene cuidado de nosotros. Primera de Reyes capítulo 17 versículos del 1 al 7. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y beberás del arroyo. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Y pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. La vida está llena de situaciones inesperadas. En los tiempos de Acab nadie esperaba que sucediera lo que se describe en este relato bíblico. Dios estaba por castigar la maldad y la apostasía en la que la nación de Israel había caído. De igual manera, nadie esperaba que nuestro mundo fuese sacudido por una pandemia que cambió todas las cosas, pero que también al final nos deja mucho que aprender. Hay algunas lecciones que resaltan en este relato bíblico que es importante que usted y yo las conozcamos para poder enfrentar la situación que actualmente estamos viviendo, pero también para enfrentar lo que tenemos que vivir por delante. ¿Cuáles son esas lecciones que usted y yo debemos aprender? Primero, Dios no excluye a sus hijos de las adversidades que Él envía, pero se encarga de guardarlos. En Primera de Reyes 17:1, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años por mi palabra. El juicio de Dios no se hizo esperar a causa de la decadencia moral y espiritual en la cual ellos habían caído. A causa de ello todo mundo tuvo que sufrir, aún Elías como siervo de Dios. Y es que Dios no excluyó a Elías de lo que estaba pasando en su entorno, pero lo guardó de manera providencial. Hemos estado atravesando un tiempo de pandemia, el cual vino sobre la tierra. Algunos dicen que es un juicio de Dios, otros dicen que es una preparación para la iglesia. Sin embargo, hay una realidad. Esto nos ha azotado a todos y ha dejado a su paso muerte, crisis, temor, angustia, colapso social, crisis espiritual. Pero en medio de todo, Dios ha mostrado su providencia en nuestras vidas, y es que mientras estemos en este mundo enfrentaremos aflicciones. Sin embargo, debemos mantenernos confiados porque Dios guarda a sus hijos. Dios tiene una palabra para nosotros en los tiempos de adversidad. Primera Reyes 17:2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Elías no contaba con la revelación escrita de las Sagradas Escrituras como nosotros. Él dependía de la revelación directa de Dios, la cual era el medio divino para notificar la voluntad de Él a su siervo. Nosotros tenemos las Escrituras, las cuales nos brindan el consuelo y la esperanza, aun cuando lo que se ve parece desalentador. Por eso dice la Biblia en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La palabra de Dios es el medio que Dios usa para llenar nuestro corazón de esperanza. Tercero, Dios espera que actuemos conforme a su palabra. Primera de Reyes 17:5, y él se fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Cuando nosotros actuamos conforme a la palabra de Dios es cuando nos movemos en la voluntad de Dios y no en nuestros razonamientos. Actuar conforme a la palabra de Dios es caminar en la voluntad de Dios, en la dirección que Dios nos está señalando. A veces sucederán cosas imprevistas para nosotros, pero son previstas para Dios. Elías no esperaba que el arroyo se secara, sin embargo, Dios ya lo había mirado anticipadamente. A veces nuestras vidas pueden dar giros tremendos, como tragedias familiares, conflictos en nuestra familia, decadencia en nuestras finanzas, enfermedades, ataques espirituales y muchas otras situaciones. Sin embargo, lo que a usted y yo nos toma por sorpresa, para Dios es algo que Él está bajo su control. Cuarto, Dios usa medios inimaginables para suplir nuestras necesidades. Primera de Reyes 17:4 dice: y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. En el versículo 9 dice: he aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente.
Dios tiene medios inimaginables. Muchos tuvimos que aprender en este tiempo de pandemia cómo Dios puede sostener a aquellos que confían en Él. Elías pudo verlo. Dios usó cuervos, animales que en aquel tiempo se consideraban inmundos. Esto nos muestra a nosotros una gran lección. Dios puede usar lo vil y lo menospreciado para suplir nuestras necesidades. También dice que le dio orden a una viuda. Esto nos muestra a nosotros que Dios puede utilizar aún hasta lo más sencillo para suplir la necesidad de aquellos que confían en Él. No menosprecie usted las maneras como Dios lo puede hacer. Dios no lo va a dejar morir de hambre. Dios no va a dejar que su familia perezca, porque la palabra del Señor dice que los que miraron a Él nunca fueron avergonzados, sino que sus rostros fueron alumbrados. El Salmo 37, versículo 25 dice: joven fui envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Dios puede usar los medios que usted menos espera para suplir las necesidades que usted tiene. Quinto, Dios permite la adversidad para mostrar su ilimitado poder. En Primera de Reyes 17:24, entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. La adversidad que azotaba la tierra en ese momento era difícil. Dios había enviado a Elías a Sarepta para mostrarle la calamidad y que éste se compadeciese de los que sufrían. La situación que hemos estado pasando en esta pandemia ha sido con el objeto de que nosotros, como conocedores de Dios, veamos el dolor y el sufrimiento de la gente y que podamos sentir la compasión que Cristo siente al ver la situación que las personas vivan. Elías fue usado por Dios para llevar una palabra de esperanza y para ayudar a esta mujer y a este hijo a confiar en la provisión de Dios. Pero además de ello, Elías fue usado para mostrarle a esta mujer que Dios es todopoderoso y que respalda a sus siervos que Él ha llamado. Debemos estar confiados en que Dios va a mostrar su ilimitado poder. La crisis que se vivía había venido como resultado de la decadencia moral y espiritual en que el pueblo había caído. Pero al mismo tiempo, esta era una lección maravillosa para que ellos pudieran aprender quién es Dios. Dios tiene propósito detrás de todo lo que estamos viviendo, sea lo que sea, y haya sido la razón por la que haya sido que esta pandemia ha venido. Debemos estar conscientes que Dios no excluye a sus hijos de la adversidad, pero lo guarda, que Dios tiene una palabra para nosotros aún en medio de este tiempo adverso, que Dios espera que actuemos conforme a su palabra, que Dios usará medios inimaginables para suplir nuestras necesidades. Dios permitirá toda adversidad para mostrar su ilimitado poder. No despreciemos lo que hoy estamos pasando, porque sin duda alguna hay mucho que Dios nos está enseñando.